Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a su programa semanal La Bisagra, una invitación al movimiento. Espero que se encuentren bien, llenos de energías. Yo soy Milko Barangerán, economista, coach y terapeuta. Y como siempre me acompaña mi gran amiga y colega Fiña Carmona. Ella es hipnoterapeuta. ¿Cómo estás, Fi? Buenas noches. Hola Milko, ¿cómo estás? Muy buenas noches a todos, buenos días, buenas tardes a todos los que nos ven de diferentes partes del continente o diferido también, ¿verdad? Así es. Sí, pues aquí contenta una vez más de poder hablar de estos temas de tomar conciencia de los pensamientos, ¿no? Es algo está tan comido en realidad el tema que es como como se dice, ¿no? Hablar del frito, del refrito, del frito. Pero es muy importante y creo que ahora te voy a dar unos tips y tú también vas a compartir con nosotros unos tips muy sencillos de poder tomar conciencia y poder como que dar esos pasos de saber cómo pensamos, ¿verdad? Es que tal cual. Por eso la idea era, y la pregunta es como que directa, ¿no? ¿Qué tan consciente eres de tus pensamientos, no? Y al contrario de lo que se piensa, pues tampoco no es que se tenga que hacer muchas veces mucha maravilla o hacer, no sé, a veces piensan que tienes que hacer un ritual especial o ir a muchas sesiones, ¿no? Es simplemente tal cual, ser consciente de de tus pensamientos. Y obviamente uno de los caminos es comienza escuchándote lo que dices, las palabras que salen de tu boca, ¿no? Porque Exactamente. obviamente había un proceso mental por ahí, ¿no? También puede ser un emocional, pero escúchate, escúchate qué es lo que estás diciendo, qué es lo que estás, digamos, soltando al universo, soltando al mundo, pues, ¿no? Ujú. Y pasa mucho que siempre hablamos como que de manera negativa o muy ligado a la escasez, ¿no? Yo creo que por naturaleza los seres humanos somos fatalistas, ¿no? Yo Entonces, quiero corregirte en eso, Milko. Yo no creo dale, que somos por naturaleza fatalistas, porque gracias a nos han Dios. enseñado. Eso te iba a decir, gracias a Ya, ok. Dios, yo he tenido esta gran experiencia de tener un intercambio intercultural y he podido reconocer que algunos países europeos tienen una tendencia más, no vamos a decir liberalista porque no son liberalistas, pero sí más individualista. Por ende, hace que sus pensamientos se reflejan al estado de vida que llevan. Ujú. ¿No? Suecia es uno de estos países y Suiza, ambos, las dos sus. Suiza y Suecia, yo he conocido personas de Suiza y de Suecia y ambos tienen, digamos, este individualismo de vida, que son netamente responsables de sus acciones y el estilo de vida que llevan y ya manejan otro tipo de pensamiento, inclusive en la crianza también. Entonces yo creo que es un poco más cultural Mm. o sea, porque nosotros tendemos todos tendemos a repetir patrones y eso es una cosa que todos los padres nos dicen, tu niño no copia de lo que le dices, sino de lo que tú haces, así aprenden. Eso ya es una fórmula que felizmente todos los padres ya le tienen clara, están en todos los libros dichos psicológicos, dichos y por haber de que el niño no aprende de lo que le dices, sino del ejemplo. De la misma manera somos nosotros. No es que aprendemos diciendo, no, tú vas a aprender esto y te ve a ti hacer lo contrario. No, va a hacer lo que tú estás haciendo, Claro. no lo Es que que le estás imita, diciendo. imita. Exacto. Entonces, al final somos seres humanos que copiamos, imitamos, aprendemos de la acción, más no de la verbalización, que eso es muy importante reconocerlo, porque en todo este tema de los pensamientos, en todo este tema del ser humano, hay que saber eso, o sea, reconocer que no es que no quiero usar la palabra copiar porque no copiamos, sino aprendemos de la acción, no del verbo. Y eso es muy importante decirlo porque ahí viene lo que dices tú. Muy consciente de lo que decimos. Miran, escúchate cómo hablas, ¿no? Y vas a encontrar
en qué nivel de conciencia estás según lo que proyectas en tu vida. ¿No? Y normalmente pasa que justamente cuando llegas a darte cuenta y eres consciente, te das cuenta que también eres muchas veces incoherente. Y eso te genera desequilibrio, ¿no? Porque dices algo que supuestamente piensas o Ujú, sientes y o ujú, sientes, pero actúas de otra manera, tomas otras exacto. acciones. Bueno, definitivamente, obviamente no es llevarlo al extremo, ¿no? Porque pueden haber detonantes, pueden haber situaciones específicas, perfecto, también hay un tema de flexibilidad, pero normalmente no pasa eso. Mm, Entonces, a mí me remite también que esa falta de coherencia, como es en uno mismo, comienzas a ser infiel a ti mismo, ¿no? Porque sientes algo, piensas algo, ¿no? Y no actúas sobre eso, ¿no? O no tomas acción sobre eso, ¿no? O no buscas, digamos, lo necesario para hacerlo, sino te vas quizás por la tangente, ¿no? Por, por N factores, ¿no? Pero también recae mucho al tema de generar, o ponerse este plan de víctima, no querer salir de ese estado de comodidad, de tu zona cómoda. ¿Y qué terminas pasando? O le echas la culpa a terceros o te pones un plan de excusas, ¿no? Entonces, y ese círculo vicioso, por eso siento, y es cierto, quizás no nacemos, pero sí, sí como que nos vamos mucho, o nos es más cómodo irnos a hacer parte fatalista, porque le dedicamos un montón de tiempo. pero creo que eso es lo que hemos aprendido, ah, ojo, no, Sí, no claro. creo, o sea, no es algo consciente, sino, No, no, no. y ahí viene lo que te quiero decir, el subconsciente ha tenido esta memoria ya grabada en ti, ¿verdad? Una memoria de actitud con respecto a ti, contigo mismo que no te das cuenta. Entonces, ahí viene la dinámica que yo hablo con mis pacientes y les dejo clarísimo de ahí este claro ejemplo que estamos hablando, ¿no? ¿De dónde vienen tus pensamientos? De tu subconsciente. De ese subconsciente que no te das cuenta y lo único que hace es conectarte a la boca directamente y a la cabeza y empiezas ahí, dándole, ¿no? Pero ¿cuál es el inicio? ¿Cuál es la raíz? ¿De dónde viene todo esto? De tu subconsciente. Entonces, si tú eres consciente de tu subconsciente, que tienes emociones que no están, vamos a decirlas, equilibradas, no vamos a decir sanadas ni dañadas, sino equilibradas, eso es lo que vas a transmitir y eso es lo que vas a reflejar afuera, sea con actitudes, sea con vocabularios, o sea también con situaciones, porque el subconsciente, yo lo veo así, el subconsciente lo veo como que al disco duro de la computadora. En este caso es el disco duro de nuestro cuerpo. Vibramos, pensamos y sentimos a través del subconsciente. Además que, mira, más, te lo puedo poner hasta más simple, ¿no? Digamos que, ya, tú quieres expresarlo en palabras, porque obviamente también hasta cierto punto podemos manejarlo, ¿no? Y digamos que tú te quieres una especie de autosabotear, ¿no? O controlar más allá. ¿A qué me refiero? ¿No? Voy a decir esto, me propongo a decir esto, y veo las palabras, y haces todo, ¿no? Pero por algo también dice que el cuerpo habla, Claro. porque lo que está hablando el resto de tu cuerpo es justamente tu subconsciente. Entonces, me puedes decir todas las palabras que quieras, puede ser aprendido, puede ser forzado, que tú te hayas forzado eso, pensado y has querido sentir eso. Mira, Claro. pero tu cuerpo va a decir otra cosa, porque tu cuerpo, pero Te lo estoy más, diciendo, oye, no hay coherencia, no hay coherencia, no hay no, no, coherencia. definitivamente, ¿no? Ujú. Entonces, ahora, ya que el receptor pueda identificar eso o no, es otra cosa, ¿no? Pero ¿a qué voy? Que para que se den cuenta la magnitud, solo las palabras corresponden más o menos un 7% de todo nuestro lenguaje. El resto, el 93%, es el no verbal. Entonces, ahí está la fuerza de tu inconsciente. Claro. Pero ¿qué pasa? Que a veces la mente es mucho más poderosa y trata de vender todo eso y te fuerza, ¿no? Pero el cuerpo te vende. O sea, hasta hay una cosa tan básica, ¿no? Ujú. Obviamente también
Hay a veces esa pugna, pues, ¿no? Con ciertas creencias. Porque como decíamos al principio, ¿no? Definitivamente mucho lo hacemos por imitación, pues, ¿no? Entonces, nos pueden decir mucho, definitivamente lo podemos captar por las palabras o por lo que leemos, pero la experiencia vivencial es mucho Ujú. más fuerte, es mucho más fuerte. No, es impresionante porque justo estoy, bueno, yo nunca termino de estudiar y seguir aprendiendo, entonces estoy en estos estudios de leer el rostro, aprender a leer el rostro y saber qué emoción estás reflejando. Y un ejemplo que pusieron fue una mujer casada, una foto con el esposo y a los 5 años se divorció y le pusieron una foto después de 2 años. La mujer rejuveneció. No estoy diciendo que el esposo la tenía miserable, sino ni que el esposo la envejeció, pero la transformación de su rostro en arrugas, en semblante, ¿no? Cuando te dicen el semblante cuando estás enamorado, cuando recién empiezas con Cuando te brillan los ojos, digámoslo así. Exactamente, entonces, todo esto, como dices tú, no es ese 97% que nuestro subconsciente, cuerpo, mente y vibración, emoción, llámalo como tú quieras, está ahí brotándote a través de tu cuerpo. Una de las cosas que siempre digo muy claro es, hay que saber ser también coherente, pero a la vez humilde, ¿no? Humilde en el sentido que tú eres ser, o sea, tú eres ser humano. No puedes hacer como dices tú, ¿no? Ya te programas y estás con el diálogo y te dices, yo voy a sentir así y te fuerzas a estar así feliz y estoy que yo soy feliz y yo soy exitoso y soy feliz y yeah, yeah. Y al final te autocastigas, o sea, no te perdonas, no eres humilde contigo mismo, que tienes una personalidad, que tienes que ayudarte a sanar y a manejar y saber de que cada cosa tiene un tiempo. No más te estás forzando a hacer algo o alguien que tú no eres, o que por lo menos en ese momento, bajo esa situación, no lo sientes, no lo piensas. Por lo menos Y, no lo a- sientes, porque y lo puedes pensar muchas ahí, cosas, ¿no? claro, y ahí viene un tema tan simple. Eres responsable, ¿verdad? Así como te hiciste responsable de decir, yo a partir de ahora voy a hacer esta rutina de que todos los días me voy a levantar y voy a decir lo maravilloso que soy y que todos los días voy a decir que soy exitoso y que todos los días voy a decir que me merezco tener todo lo que merezco. Pero, o sea, volvemos a lo mismo, ¿no? Tú eres responsable de ti mismo, de lo que estás pensando. Sabes que eso, como todo en la vida, tiene consecuencias, consecuencias buenas como consecuencias malas. Entonces, sé consciente, ¿no? Sé consciente de los pensamientos que estás teniendo y también consciente contigo mismo en reconocerte. Ese es el reconocerte tu proceso. No, reconocerlo y reconocer de que, porque también siempre el ego sale por ahí o está dando vueltas en que no Mm, sabes todo, no eres perfecto, no se busca eso, y no hay, no hay ningún malo dentro de esa parte de más también de ser humilde, de si es necesario, pide ayuda, busca, consulta, ¿no? No hay ningún problema, porque así también se aprende, ¿no? Entonces, de otras experiencias o también con conocimientos, ¿no? ujú. Pero se aprende. Entonces, esa humildad también te lleva a hacer eso, pero bajo esa conciencia de que, oye, a mí me está pasando esto, estoy sintiendo esto, me están pasando este sentimiento. También veo que hay un tema de gestión y control de tu parte, pues, ¿no? Porque tampoco no es que se vaya de las manos, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿no? Algo tan simple que definitivamente nos pasa acá, digamos, es algo cotidiano, es cuántas veces en nuestras conversaciones decimos, por ejemplo, eh, poco a poco. Mm, Sin darnos cuenta, hablamos desde un punto de escasez, claro. porque estamos diciendo poco a poco, ¿no? Puedo decir paso a paso. Ujú. Estoy diciendo exactamente lo mismo, estoy dando el mismo sentido. Simplemente el enfoque, en vez de comenzar por un tema de escasez, acá se va, no tema necesario de abundancia, pero hay un tema mucho más positivo, de avance, de crecimiento. Hay Entonces, otra, te la voy a decir así tan simple. Hay tantas canciones que te dicen
y quedan grabados en tu subconsciente porque encima las cantas, las bailas y bueno, te estoy hablando de ¿Recuerdas? las recuerdas, no te estoy hablando de las nuevas canciones generacionales ahorita, ¿no? Del reggaetón, de esas cosas no, sino antes era por amor sufro, este, con dolor se aprende, eh, todas estas de moriré pensando en ti, cosas así, ¿no? Entonces, todas estas canciones le damos tanto énfasis cuando las cantamos a la emoción que, aunque no lo crean, se queda grabado en tu subconsciente. No, y te la crees. O sea, crees que es Y, así. y después atrae situaciones como esa canción y tú dices, ay, la canción me cae a pelo, mira que me cayó justo igualito, lo mismo estoy viviendo. Y es como que, no, o sea, No, lo que pasa es que ahí encima tú ya asociaste ya encima, que es pues, un poco más duro, ya una situación a una canción, ya tienes un recuerdo y te mueve una emoción. exacto. Wow, ¿no? ¿No? Y está asociada a creencias, ¿no? Que ahí es un poco que teniendo esa conciencia de esos pensamientos que tienes, te puede ayudar, te va a ayudar, mejor dicho, a limpiar un poco, no decir y no negarlo, simplemente es sí reconocerlo, pero darle el peso, la magnitud, la importancia que deben tener y siempre con un enfoque, digamos, positivo, ¿no? Darle, o por lo menos, cámbiale de enfoque, pues, ¿no? Entonces Mm. tú puedes decir, por ejemplo, ¿no? Porque siempre se habla más del sufrimiento que del dolor. No, y que Perfecto. se aprende sufriendo. Tú te imaginas, entonces, el dolor siempre existe, ¿no? Existe el dolor físico, el dolor mental, el dolor emocional, hasta el dolor energético, existe el dolor, ¿no? Pero ¿qué Ujú. pasa con el sufrimiento, no? El sufrimiento es cuando al dolor le sumas la cabeza, le sumas pensamientos y se puede ser eterno. Por eso dicen que, claro, sufres, ¿no? Porque es mucho más pesado y realmente es mucho más complicado. Entonces, si ya eres consciente de eso, salte, saca la parte de pensamientos y quédate con el olor, porque el olor va a ser algo genial. Comienza y termina. Tiene un inicio Es, y tiene un fin. Y punto. Sea cual sea, es un proceso, ¿no? Pero con todo ujú. proceso comienza y termina. Entonces, no hay ningún problema con eso, quédate con el olor. Entonces, porque con el olor, la idea que el olor, ¿por qué existe? Porque el olor te ayuda a sanar. Pero nuevamente el sufrimiento, por eso hay esa parte atrás, se habla de que con el sufrimiento pagas. Entonces, mira la fuerza que tiene eso, pues, ¿no? Entonces, pero si lo sacas de lado, te quedas con el olor, lo sanas, pasas tu proceso y listo. Cambió Exacto, la cosa. exacto. Una de las cosas que me pasó a mí hace poco, porque ser coherente es una de las situaciones más, creo que es una de las experiencias y una de las prácticas más importantes que he implementado en mi vida y me está funcionando como el milagro, voy a decirlo yo. Entonces, tuve una situación hace poco, ahora por Thanksgiving, y yo decía, a ver, dije, no, yo tengo que calmar esta mente. ¿Y qué es lo que calma la mente? La respiración. Y empecé a respirar, respiré, 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 y dije, ya, ahora vamos a preguntarnos, ¿este sufrimiento es mío o es de otro? Esto lo tengo metido en mi subconsciente porque tengo que sanar algo que me está como que apretándome el botón diciendo, oye, fíjate que esto es de una vida o de una memoria pasada, o es simplemente que no te agrada estar en esta situación y que tienes que salir, Ujú. ¿no? Como una medida o de protección o de reflexión para encontrar la emoción al final. Al final descubrí cuál era la raíz de todo este pensamiento que iba a esta emoción que estaba procesando. Dije, ah, ya, ya, ahora sí. Me sacudí y avancé más tranquila, más feliz porque ya había resuelto, pero eso obviamente con la práctica de tomar conciencia de mis pensamientos, que después ya con esta respiración tienes la posibilidad de poder encontrar la emoción y de ahí saber esto es mío o es que le pertenece a otro. Claro, saber qué hacer. Es que lo que pasa es Exacto, que lo ¿no? que hiciste fue, bueno, digamos, fue no hablo del proceso en sí, sino, digamos, la parte teórica, ¿no? ¿Qué hiciste? Primero lo reconociste, ¿no? Hiciste ese trabajo Exacto. de reconocer, lo Coherencia. aceptaste,
Conciencia. Ajá. Exacto. Lo aceptaste, que pasa esto, que sí es tuyo, o si no fuera tuyo sería más fácil de liberar. Y la última es, te liberaste. O sea, ya tomaste Eso. esa acción al respecto y ya dejó, o sea, pasó. Por eso yo hablaba al principio también de fatalistas, porque parte de esa parte fatalista, o digamos negativa, es que, ¿sabes lo que pasa? Es que no nos dejamos ir. No hay esa parte de liberación, sino hay una parte de carga. Entonces, ¿qué pasa? Tantas veces lo piensas, lo dices, lo vuelves a sentir, que si era así el sentimiento que tenías en ese momento, la primera vez, cuando ya pasó una semana dándole vueltas 20 veces al día, ese sentimiento se ha hecho enorme, gigante, ¿no? Y ya es Y te la voy a dar más catastrófico, todavía. básicamente. Eventualmente tu cuerpo lo refleja. Ah, Porque, totalmente. Tarde o porque temprano tu cuerpo lo va a sí, sacar. lo saca sea en un estado físico, por una expresión facial, por un aspecto de tu físico que va modificándose. Hay personas que, por ejemplo, empiezan a caminar así, ¿no? Más encorvados, es toda la carga que llevan. Tal cual. Hay otras personas que lo reflejan en las piernas, o sea, y en la expresión de la cara, las arrugas, sí, ahí tengo que estar viéndome las arrugas, Mm. de cómo se expresan todas estas Es que emociones va a salir. mal procesadas. Por eso dicen hay arrugas de la felicidad y hay arrugas de la tristeza, ¿no? No, es más, y si me pongo un poco más duro o trágico, peor es cuando se convierte en una enfermedad. Ah, claro, Es cuando ya tu cuerpo o sea, ya dijo, o sea, como no has podido resolver por X tiempo eso, esa mm, emoción, justamente ese conflicto emocional, tu ujú. cerebro toma, digamos, las riendas y dice, lo voy a resolver. Y medio que lo resuelve a la mala con una enfermedad, para tratar de liberarse, porque tienes esa carga, ¿no? Lo estoy poniendo de una forma, tratando de ejemplificar, pues, ¿no? Bueno, sí, sí, pero vamos, o sea, vamos a hablar un poquito más científico. Lo que pasa es que esta emoción que estás sintiendo constantemente, como dices tú, estás 20 veces al día pensándolo y estás con la misma emoción y que de lo que era así terminó así y todo lo demás, ¿qué es esa emoción? Esa emoción y ya se están haciendo estudios de que cada emoción tiene un químico que genera el cerebro y ese químico va reflejado directamente a una parte, a un órgano. Cada órgano tiene una función emocional también. No, es que tal cual, sí. O sea, eso Entonces ahí es cuando ya es quieres verlo más racional, ¿no? Vamos a decirlo de esta manera, de una racionalidad, sigue sintiendo lo mismo, sigue pensando lo mismo y el cerebro va a seguir generando el mismo químico y el mismo químico va a seguir atacando al mismo órgano. Ya, te tal cual. enfermaste. Es que eso es lo que, por ejemplo, yo vi cuando estuve estudiando biodescodificación, pues, ¿no? O Ujú. bioneuroemoción, justamente, cómo está ligado las enfermedades a un conflicto emocional que tuviste, ¿no? Entonces, hay que escarbar, hay que ver, pero dentro de eso hay que entender que cuando ya se dio la enfermedad, a lo contrario que se piensa, no es que ahí comenzó. No, No. mentira. Ahí se desencadenó en una enfermedad. Tú lo que tienes que buscar, ¿qué te programó a eso? Que eso viene de Ujú. un pasado, de una historia que has tenido. Obviamente puede ser solo tuya, puede ser en el vientre materno, puede ser de tu clan familiar, las tres, pueden ser otras vidas, pueden ser muchas Pueden. cosas. Sí. Puede, ¿no? Pero ese ya es un análisis que se hace. Pero digamos que eh, al contrario de lo que se cree, ya la enfermedad es cuando ya se desencadenó, ¿no? Ujú. Ya te está avisando, ya está poniendo una alerta mucho más grande, ¿no? Y siempre está ligado, y este estudio, el tema de la biodescodificación y bioneuroemoción, que es básicamente basado es más, la base de eso está hecho por mira, es un alemán, un doctor alemán Ujú. que fue el que comenzó a hacer todo este tema a investigar sobre este tema de la relación entre las enfermedades con el tema de conflictos emocionales, porque su hijo murió de cáncer. Entonces, tiene una base científica, definitivamente. Entonces, y es cierto, tú puedes, hay todo así como los doctores tienes un vademecum, acá en biodescodificación hay un diccionario para relacionarte justamente la enfermedad o el diagnóstico que tienes con qué conflicto, posible conflicto emocional, y comenzar a trabajar de ahí, comenzar a buscar, pues, ¿no? Porque a veces, valen verdades, como no eres consciente, no es tan fácil. O tú has puesto ciertas barreras al respecto, pues, ¿no? O no recuerdas,
o está justamente, hay que escarbar justamente mucho más en tu inconsciente para llegar a eso, ¿no? Mira, Pero es fuerte esa parte. yo te digo, la diversidad, así como dicen que para cada roto hay un descosido, para este gusto los colores, o sea, gracias a Dios hemos evolucionado a tal punto de que hay muchas herramientas que te ayudan a encontrar esta, no, o sea, como dices tú, la biodescodificación, la neuro, De una emoción, hay es, constelaciones, hay constelaciones, lo que por ejemplo yo trabajo mucho, que es la hipnoterapia. hipnoterapia. La hipnoterapia, que es, o sea, la hipnosis es el estudio del subconsciente, o sea, ese subconsciente bravísimo, digamos, nuestro, eh, como en las computadoras, la, ay, se me fue El la RAM, palabra. el RAM, la No, tarjeta no, madre, el la chip. tarjeta Ya. madre. Sí, o sea, el subconsciente vendría a ser nuestra tarjeta madre de cómo este, manejamos cada uno de nuestras palabras, situaciones, emociones, pensamientos, nuestro cuerpo. Entonces, este, eso es la de nunca acabar. Y gracias, como dije, ¿no? Tanta variedad que somos, es también que cada ser humano es todo un mundo distinto. Y cada Sí. uno de nosotros tenemos diferentes, o sea, yo no puedo decir, Milko, que mi fórmula te funcione bien. No, Ni tú no me vas a decir, necesariamente. no necesariamente. No. Por Ahora, eso pero yo, sí puedes aprender de lo que te ha pasado a ti. Podrías aprender, o si no es aprender, puedo tomar ciertas experiencias de otras personas y adaptarlas. Ojo, porque no es copy-paste, es adaptarlas a mí, a cómo soy exacto. yo, a lo que yo busco. Eso sí, y funciona y ayuda un montón. Pero al final es una receta individual para cada uno. Básicamente que yo creo que la raíz, lo principal, el inicio de todo esto es tomar conciencia de tus pensamientos, valga decir otra vez, una y otra vez, ser consciente cómo hablas, cómo te sientes, cómo te vistes, hasta de lo que comes y lo que sientes, de lo que sientes cuando comes, porque eso también se te refleja en tu peso. O sea, Sí, dices, oh, por Dios, qué agotado. No, o sea, ya al principio sí va a ser un poco desgastante, pero es como todo en la vida, la práctica hace el maestro. Tú tal sigues cual. practicando lo mismo y al final ya ni cuenta te das en qué momento ya lo estás haciendo en automático porque ya te programaste a ser consciente de lo que dices, lo que hablas, de qué emoción estás reflejando, comiendo, escribiendo, trabajando y así ya tu vida fluye distinto. Y ahí es como yo te digo, ¿no? O sea, yo lo veo con esa coherencia. Las cosas que suceden son maravillosas. No, y las cosas que te das Maravilloso. cuenta, o sea, de ahí Y sale, perdón, una de las cosas que sí me pasa, por ejemplo, es, "Ay, necesito tener esta información, ¿de dónde la saco?" Y de repente, ¡pum!, me aparece. Es como que, no, ¿qué pasó aquí, no? O sea, es una cosa impresionante porque ahí ya estás, digamos, fluyendo, ¿no? Y atrayendo lo que ahí viene la ley de la atracción del bendito libro que nos vendieron en 1900 algo, no me acuerdo bien la fecha, que decía ley de atracción, lo que piensas atraes, y todo el mundo fue ya, pienso, pero nadie llegó a lo profundo, ¿no? Al encontrar la raíz de la situación. siempre se quedan en la parte superficial, pues, ¿no? Ahora, por ejemplo, ¿no? Tú hablabas un poco de ese tiempo, ¿no? Y es práctica, como tú bien dices, como todo en la vida es práctica, porque para que sea parte de ti, pues, ¿no? Entonces, y eso se ve también mucho en lo que es mindfulness, ¿no? Que básicamente es eso, es atención plena, ¿no? Entonces, y olvídense de que hay mucho tiempo y no puedo. Y les voy a dar un ejemplo simple, cuando coman, ¿no? Por ejemplo, cuando coman algo, sobre todo algo rico, ¿no? Sobre todo un dulcecito, ahora que se acerca las fiestas, ¿no? Que viene el panetón, las Chocolate, galletas, el chocolate chocolate, bueno, caliente. ¿no? Cuando estén, por ejemplo, con la galleta, con la taza, ¿no? Usen solamente sus sentidos. Entonces, tómense un par de segundos para mirar, para escucharlo en ese momento, para oler lo que tengan ahí en la mano, cuando lo tomen o cuando lo mascan, tómense el tiempo, ¿no? De saborear cada sabor, tratar de, si quieres, hasta descubrir los sabores, ¿no? Entonces, te va a tomar un minuto, no te va a tomar más, ¿no? Entonces,
Y eso lo puedes hacer en cualquier momento de tu vida. Entonces, y así ayudas mucho justamente a que te vengan también esas ideas o resuelvas problemas. Me puedo ir hasta el otro extremo, que eso es algo también maravilloso, ¿ya? Muchas veces, y quizás más le pase a las mujeres que a los hombres, por, digamos, no la genética, sino la forma que somos cada uno. ¿A qué voy? La mujer siempre está pensando, mientras que el hombre no. El hombre tiene la cajita del vacío. Eso ya es científicamente probado que es así, pues, ¿no? Entonces, muchas veces a las mujeres les cuesta un poco más soltar esas cosas, ¿no? Sobre todo en la noche, ¿no? Un problema, alguna situación que estén Mm. viviendo. Entonces, lo bueno es que también puedes engañar a tu cerebro. Entonces, y es genial, porque lo que necesitas también es ese descanso para tu cuerpo. Mm. Entonces, y obviamente para ser mucho más consciente y todo jala. Entonces, imagínese, tienes el problema X, te vas a ir a dormir, imagina que lo resuelves. No importa si es real o no, o si es posible lo que estás imaginando, no importa en ese momento, pero estás engañando a tu cerebro y créeme que a los segundos te vas a dormir. Pero lo que pasa es que si no, estás ahí dándole vueltas y cómo lo resuelves. Y no te das cuenta que, por lo menos en ese momento, a las, no sé, 12, 1, 2 de la mañana, a la hora que estés, porque No no vas a logras poder, nada. no vas a lograr nada, no vas a poder resolverlo. Encima, no, a veces, la mayoría de veces, dependes de otras personas, situaciones y cosas que se tienen que dar. Entonces, no vas a lograr nada. Lo único que estás logrando es no dormir, no descansar, te vas a levantar mucho más susceptible y todo lo que puede, las emociones que pueden jalar. Entonces, algo tan simple como que andate a dormir y piensa, imagina, que ya lo resolviste. Y no importa si son que te ayudan extraterrestres de 10 patas, o sea, imagínate que simplemente lo resolviste. Pero lo que haces hacer es como que hacer descansar a tu cuerpo. Entonces, hasta eso es un tema de conciencia para poder ayudarte a descansar justamente, ¿no? Ahora, otra vez, eh, no es la noche a la mañana, esto es práctica, yo lo he puesto en práctica y sí ayuda, por eso se los comento, porque es algo que yo sí he probado, ¿no? Exacto, ahí rumiando los problemas, tal cual, eso es, ¿no? Como la vaca, estás rumiando, rumiando, entonces suéltalo, imagina que ya lo resolviste, real o no real, no interesa, y vas a comenzar a descansar. Ahora, como todo, te puedes ayudar a mí personalmente, como a otras personas les puede ayudar, ponerte cierta música, con olores, con fragancias, con situaciones, con lugares. Todo eso es adicional que también te puede ayudar. Claro, es Pero válido, esa ¿no? conciencia para saber cómo enfocarlo. Sí, volvemos a lo mismo. Para gusto los colores y para o sea, para cada persona le funciona la fórmula diferente. No, bueno, puedes obviamente adaptarla, como dices tú, no Tal cual. copiarla, pero sí es muy válida de esa manera. Una de las cosas que se ve y las personas tienen que reconocerlo porque hay muy poca información y no se explica, tampoco se enseña. Nosotros tenemos 5 emociones y sobre esas emociones vienen los pensamientos o los sentimientos. Las emociones son tristeza, ira, alegría, ah, Sorpresa, miedo, asco y miedo. disgusto. Son, Entonces, de son siete. ahí, bueno, son 7. Sí. Claro, perdón, 7. Y de ahí vienen los sentimientos. Cada sentimiento va enfocado a cada emoción que va guardada dentro de ti, ¿no? Entonces, el sentimiento refleja la emoción que tienes que trabajar que se grabó. Por ejemplo, la ira es una tristeza reprimida. ¿No? Entonces, así sucesivamente hay muchas emociones que reflejan sentimientos, que eso se derivan como un abanico, ¿no? De sentimientos hacia atrás, que hay que ser consciente y tener en cuenta cada pensamiento, cómo está reflejado en cada situación o sentimiento que estás pasando. Ahora, No, tal cual. dentro de todo, creo que lo más importante, Milko, es reconocer que no está mal pedir un consejo o O una pedir ayuda. ayuda o un apoyo.
Yo he tenido, por ejemplo, yo he derivado a pacientes a otros colegas porque yo reconozco que hay cosas que no le funcionaron conmigo. O Y por les, último, Fidi, no sabes todo y no tienes por qué saber todo. Entonces, exacto, volvemos a lo mismo, humildad conmigo misma de saber de que no exacto. soy, pucha, no sé, como le dicen, la conocedora de la pólvora, no lo soy. Y le mira, ¿sabes qué? No puedo con esta situación. Mejor te puedo derivar con un biodescodificador o con un constelador. Y ya, pero sí o sea, creo que de mi parte sale la responsabilidad de decirle, bueno, ¿cómo vas? ¿Cómo te sientes? Y seguir dando el apoyo, ¿no? Pero eso no implica de que sea más o sea menos. Es la conciencia de la persona de decir, bueno, esto a mí no me funcionó, puedo buscar otra cosa, ¿no? Y ahí viene pues este reflejo también de muchas situaciones. Pero creo que esta fórmula como inicio para todo el mundo de ser consciente, sí es básica. No, tal cual. Es que ayuda en todos sentidos, ¿no? Mira, hasta el mismo en el trabajo, con la pareja, con la familia. Porque al final, y sobre todo, quizás soy más a veces incisivo en la relación de los padres cuando son hijos pequeños, ¿no? Por eso que hablamos al principio, por esa imitación, pues, ¿no? De cómo le estás trasladando la información, aparte de cómo se la estás demostrando, pues, ¿no? Y puedes comenzar a cortar también justamente desde ahí muchas creencias pasadas, de tu pasado o de tu clan, ¿no? O propias, ¿no? Entonces, porque ellos están en una parte formativa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que justamente en ese momento ellos no tienen esa conciencia, ¿no? Ellos están generando, ellos sencillamente, ellos son una esponja emocional que van desarrollando su parte racional, Su pero es una conciencia. esponja, claro, y como es una esponja, no tiene barreras, él absorbe, punto, ¿no? Los niños Entonces, son el reflejo neto de toda la tal emoción que cual, están teniendo. O sea, ellos no tienen máscaras, ni prototipos, ni protocolos de actitudes, ni nada. Simplemente están tristes, se ponen tristes. Están felices, están chillando por todos es lados. más, me pongo un poco más ácido. Tú quieres la persona más sincera y sin pelos en la lengua, pregúntale a un niño de menos de 10 años. Exacto. Exacto. ¿Por qué? Porque no conoce la mentira. Él te va a decir lo que ve, cómo lo siente, cómo lo toma, lo coge, lo huele, te lo va a decir tal cual, sin Ujú. filtros, sin peros, sin rellenos, tal cual. O Esa de es la las persona cosas más que dice, sincera, no, esas cosas no se dicen. Ellos te lo van a decir, ¿no? ¿no? Entonces, y por eso a veces cuando el niño dice muchas cosas voltean a los padres, porque obviamente de algún lado tiene que haber aprendido y obviamente los primeros responsables son los padres, ¿no? O los que Claro. están alrededor como padres, puede ser, bueno, la familia, ¿no? De una forma, pues, ¿no? Entonces, Mm. pero eso es cierto. Y ya después un poco perdemos o derivamos esa parte de sinceridad, pues, ¿no? No, y ahí vienen ya todas las cosas que nos han enseñado y dicen, no, que no tienes que hablar así, entonces ya se queda en nuestro subconsciente. La memoria que trajiste en ese momento, cuando tu papá te decía, no hagas eso, y eso se queda a ti de reprimido, si es una mala experiencia o es una emoción que te dañó, vamos de esta manera, porque no hay nada que te dañe, son lecciones de vida que tienes que aprender. Exacto, son lecciones que tienes que aprender. Y lo bueno es que todo eso se puede sanar. Ahora, que tú quieras hacerlo, o sea, es como acá, es como ir a cualquier tipo de sesión, ¿no? Ya sea con un coach, a un terapista como nosotros, a un psicólogo, es que tú tienes la voluntad y quieras hacer algo y justamente estás buscando ayuda porque no sabes o quieres simplemente, por último, al margen que no sepas o no, quieres algo mejor, quieres evolucionar, quieres justamente, has tomado esa conciencia de decir, oye, no quiero esto en mí o en mi vida, quiero otra cosa. Entonces, ya comienzas ahí con algo sumamente, o sea, ya tienes bastante avanzado, ¿no? Mm. Obviamente siempre hay que estar ahí, hay que tener esa actitud, es un proceso como todo, pues, ¿no? Pero ya estás tomando conciencia de que, ok, quiero algo distinto, ¿no? Y siempre lo digo, las personas que se salen o buscan salirse de su zona cómoda es porque siempre están buscando justamente elevar esa conciencia, y no es un cambio, sino están evolucionando. Y normalmente es por algo bueno,
justamente. Eso es lo más Cla- interesante, que es un proceso tal cual. Usualmente cada familia ahora en estas generaciones están viendo de nuestra edad eh, que hay un miembro familiar que no sigue todo el protocolo, las reglas familiares del clan. ¿Por qué? Porque este personaje, este miembro familiar, es el encargado de romper todas las cadenas que se estaban repitiendo generacionalmente y los errores, ¿no? Entonces, de acá en adelante ya viene a ser solamente tu responsabilidad de la vida para contigo mismo y ya no es cargas de clan, ¿no? Es muy interesante porque con lo que trabajo con los pacientes, ver que casi la gran mayoría vienen a decirme, es que yo soy la oveja negra de mi familia, y yo no, no, le digo simplemente eres la persona que tiene la energía y la conciencia de querer salir de la zona cómoda y tomar responsabilidad. Le dije tomar las riendas de tu vida, o sea, ahora eres tú quien lo manejas, no ellos quien te manejan, ¿no? Eso es Además que, además que no solo ahora, eso, Fidi, sino que míralo como te estás cuestionando. Y eso es genial que te cuestiones. Hay cosas que si tú, otra vez, siempre voy a regresar a uno mismo, ¿no? Si a ti te parecen válidas, si van con lo que tú crees, con lo que tú sientes, con los valores que tienes, con la energía, con todo tu ser, perfecto. Pero justamente los grandes cuestionadores es los que avanzan mucho más, los que llegan a evolucionar mucho más. No se quedan en el mismo status quo. Y, y yo le entiendo cuando dicen, a ti, a mí nos ha pasado, Fidi, que somos, que nos han dicho más una vez lo de la oveja negra, ¿no? la Entonces, oveja negra como a también, muchos, sí. ¿no? Entonces, Ujú. porque también del otro lado hay esa parte de juzgamiento, definitivamente, de control por su lado, que tiene que ser así y se tiene que quedar de esa manera, y siempre tratan de juzgarte. Es la forma, entre comillas, de que tú puedas cambiar o por lo menos hacerte dudar, pues, ¿no? Entonces, pero me hago algo muy, muy simple. Si para ti es, te pueden juzgar todo lo que tú quieras. Si te hacen dudar, perfecto. Eso hará que tú te cuestiones y reevalúes, analices, pero si tú estás tranquilo y estás contento, estás realmente satisfecho, estás en paz contigo mismo, te podrán decir todo lo que tú quieras quien sea, ¿no? Pero no debería tomar mayor peso, porque es para ti. Pero normalmente Claro, vemos más hacia afuera que hacia adentro. exacto. Aparte, ahora vamos a decir que alguien me dijo, esto de ser consciente y ver mis emociones está me dijo toda esta palabrota porque de verdad que duele. Y yo le dije, a ver, cuando lamentablemente le digo en nuestra vida que nos han enseñado que para aprender hay que sufrir. Pero si no tuviéramos este patrón de que para aprender hay que sufrir, sería más sencillo. Ahora, ¿por qué tenemos esta situación de vida? Anda a aprender por qué. Pero una vez que cambias de actitud y dices, bueno, me duele, pero sé que va a haber un cambio, ¿no? Ahora, el cambio viene cuando empiezas a reconocer y a vivir en tu presente, ¿no? Eso es muy ya reconfortante el estar viviendo tu día a día y no estás ni en el pasado ni en el futuro, que ahora casi todo el mundo. Anda con eso. Es que es por ahí, Fío. O sea, ¿qué pasa? Que justamente, mira, esos patrones, que normalmente son creencias, hay que cuestionarlos. Yo siempre me digo por ese lado, hay que cuestionarlos. Si tú crees en eso, perfecto, porque estás todo focalizando eso, toda esa energía y lo sientes. Igual hay que cuestionarlos, ¿no? Pero, y normalmente vienen obviamente no solo de tu papá, sino de tus abuelos, bisabuelos y más allá, pues, ¿no? Y no solo eso, sino que, como tú dices, ahora nos centramos más o en el pasado o en el futuro. Pero ¿qué pasa? Esos dos automáticamente o nos lleva a la culpa o nos lleva a la ansiedad. Y nos dejamos, realmente no disfrutamos nuestro presente, no lo aprovechamos, no le sacamos el jugo por estar dándole más tiempo, más energía a estos dos otros tiempos, de una forma. Ojo, eso no significa,
por ejemplo, con el futuro. Que no tengamos un plan, que no tengamos una visión, que no vayamos, no tengamos un camino hacia donde queremos ir, pues, ¿no? Nuestra misión de vida, si lo quieren, ¿no? Pero ok, perfecto. Ahora es como hago en el presente para ir paso a paso, llegando a ese punto, ¿no? Y ahí otro más y subo otro escalón, pero no viviendo sobre algo que todavía ni siquiera ha pasado, ¿no? Y me estoy preocupando mucho más en eso, ¿no? O no suelto el futuro, o no suelto el pasado, ¿no? Entonces, es parte de esa conciencia, pues, ¿no? De saber cómo, en qué estado también te encuentras, y vuelvo a lo mismo, cuestionarte y qué tanto realmente lo que estás haciendo, las acciones que estás tomando, lo que estás pensando, te suman o te restan. Mira, te la voy a poner muy racional. Yo tengo una meta, ¿ok? Y la vida y en el proceso de la meta es lo que disfruto, no la meta en sí al llegarla. Es el proceso en el que yo estuve para llegar a esa meta. Eso es vida. Eso es disfrutar tu vida, de disfrutarte. Inclusive, por ejemplo, puedo decir, ok, voy a escarbar una meta del pasado, voy a ver cómo eran mis abuelos para sanar, limpiar o no repetir el clan familiar. Perfecto. Ujú, Y el proceso me hace disfrutarla, porque ahí vas a ir reconociendo muchas cosas y a la vez liberando otras. Y lo mismo vamos a hacerlo en cosas muy bonitas. A ver, yo quiero tener una empresa grandísima, vamos a hacerlo así, que esté en cada país reconocida con una oficina local con hipnoterapeutas ayudándoles a la gente, ¿ok? al mundo, Esa es mi ya. meta, Ujú. esa es mi meta. El proceso de llegarlo, el proceso de lograrlo, esa va a ser mi satisfacción, eso es vivir. No es que yo ahorita diga así, ya, y tengo todas. No, no me va a llenar, no me va a satisfacer. Es simplemente el proceso de llegar a esos momentos y esas metas de tu vida, que es lo que se dice vivir en el presente, disfrutar tus procesos. Además que quizás en ese camino del proceso, las cosas cambien, las cosas evolucionen, se vayan por otro lado. Entonces, y la meta también tiene que ser flexible, ¿no? Por eso ahí, mira, pasa algo bien interesante, ¿no? Desde el lado más del pensamiento, otra cosa es la ejecución, pues, ¿no? Ujú. Que dicen, cuando tengas un plan, piensa en grande, pero cuando estás en el proceso, piensa en pequeño. Fíjate en esa parte y realmente disfrútala. De frente, métete, de frente, tenga esa satisfacción de ese pequeño, ¿no? Pero realmente lo hacemos al revés, ¿no? Sobre todo la parte del proceso. El proceso lo hacemos gigante, pues no tedioso, súper operativo. Entonces, y nos lleva digamos, al lado oscuro, pues, ¿no? Y a veces el plan también es en otra parte, ¿no? Sí, ¿sabes qué? O de acá a fin de año quiero ser millonario. No va a pasar, pues, no va a No. pasar ni aunque fue la tinca, no, pues, no va a pasar. Entonces, hay un tema de ser realistas, hay un tema de realmente darle los tiempos que sean necesarios dentro de todo ese proceso, pues, ¿no? Pero Ujú. es en ese proceso, en ese detalle, es que vas día a día disfrutándolo. ¿Y sabes por qué? Porque cuando vas lográndolo, son mini éxitos, pues, ¿no? También. Entonces te genera felicidad, te genera satisfacción. Y esa es una automotivación enorme para ti. Sí, sí, Pero ahí le sumas otra cosa, es que si no eres consciente y no lo agradeces y no lo celebras, que es lo que normalmente pasa, ya así es. le bajaste, no te digo a cero, pero casi a cero, pues, ¿no? Entonces, ojo, no te digo que tienes que tirar la ventana, la casa por la ventana todas las veces, ¿no? Pero decir, oye, ¿quién lo hice? Hoy ya lo logré, y si fue un logro mayor, oye, ¿sabes qué? O sea, ¿por qué no celebrar eso, no? ¿Por qué esperar lograr, como en tu caso, no? Ya, cuando tener, pues, esta empresa de consultoría de hipnoterapeutas a nivel mundial, ok, recién ahí vas a celebrar y todo el proceso, todo el día a día, Exacto. nos olvidamos. Así tuviera, exacto, así tuviera la varita mágica que vienen ahorita, te voy a decir el mago, ¿no? El Aladino, te concedo un deseo. Eso, la vida, y ahí viene, por ejemplo, de las cosas que justo estábamos hablando ahora en Thanksgiving, es que tanta gente se ha ganado la lotería en este país y Y a no le los duró nada. cuatro, no, y a los 4 años ya están más pobres de cuando cuando la ganaron.
Y es que el dinero o la satisfacción inmediata de recibir lo que deseas o tu plan, tu proyecto o tu meta no es. Es vivir el día a día de tu momento hoy y en tu proceso hoy, ¿no? Tu plan hoy, como dices en chiquito, no en grande. Es como que te llegó el baldazo de agua grande de toda esa plata. No, más No que lo no, disfrutes. no, encima no, o sea, lo disfrutas, pero es un disfrute muy efímero, ¿no? Porque vas a viajar, vas a comprarte cosas, sí, pero es muy efímero, muy superficial, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque como justamente no tienes esa conciencia, en ese caso, con respecto al dinero y qué hacer al respecto del dinero, no eres consciente al respecto, vas, básicamente eres un ignorante al respecto, ¿no? Termina siendo, y eso justamente, la mayoría de ellos termina más pobres de lo que era antes, y más endeudados encima. Ujú, así es. Eso pasa, y eso es porque justamente no existe esa conciencia, como es en el dinero, como es con el amor, como es con N otras cosas, pues, ¿no? Entonces, si por ejemplo, tienes esa plata, lo hubieran invertido en ellos, la cosa hubiera sido diferente. Ah, por supuesto. Se lo puedo asegurar, Pero pero invertir no en pasa eso. ellos es, de alguna manera, es sacar la costra y sangrar de nuevo para que cicatrice mejor y ya no deje huella. Y eso nadie quiere. Hay Y mucha, eso nadie quiere, sí. Y no que eso no, no sé es, si quieren, pero no es algo que les gusta al principio, ¿no? Entonces se va más a la parte material, pues. claro. Entonces, ahí viene el tema, ¿no? De reconocimiento de procesos, responsabilidad. Estás así porque o sea, consciente o inconsciente, si te das cuenta, perfecto, porque puedes tener todavía el tiempo de poder, no reivindicarte, sino aprender a sanar mejor. Ujú. Pero si no lo quieres reconocer, pues mira, dime que yo te estampo más rápido contra la pared para que el tiempo sea más corto, ¿no? Que eso es lo que yo digo. Aquellos que no, que vienen y me dicen, no, que estás mal, que eso no es así, entonces a mí me dan ganas de agarrarle acá de la nuca y decirle, "Puf, ya, Es que lo que pasa, Fili, es que cada uno tiene su proceso y su tiempo, ¿no? Entonces, exacto, y hay que respetarlo, hay que respetar las formas. Al final nosotros somos guías, ¿no? Por sea la terapia que le quieras aplicar, al final le estamos dando herramientas, guías, otra forma, otro enfoque, pero cada uno tiene su proceso, sus tiempos, su manera de hacerlo. Y como esa parte, desde reconocerlo, aceptarlo y liberarlo, sí puedo entender, yo también lo he pasado y me imagino que tú también. Sí, puede ser, no digo complicado, pero es un proceso que tiene que pasar por una etapa de maduración en cada uno de ellos, pues, ¿no? Entonces, mira, tú lo has dicho, Clara, y y una de las cosas muy importantes, no sé, Milko, y vamos a hacerlo como que más, a sincerarnos, yo todavía sigo pasando procesos y situaciones. Y totalmente. o sea, es la de la humildad de seguir reconociendo que sí, o sea, perfecta no soy y tengo que seguir aprendiendo y tengo que seguir sanando y tengo que seguir, como dices tú, madurando ciertas situaciones en mi vida para seguir avanzando, ¿no? Y creo que tú también estás en las mismas, ¿no? Estás Es que pasando tus mismas situaciones. o sea, totalmente. Es como que, creo que en un momento se lo expliqué, pues, ¿no? Siempre me gusta graficarlo, yo soy mucho más gráfico. Es como si pusieran, pues, en este gran ecualizador, ¿no? Todas las emociones. Entonces, te das cuenta que hoy día, o eres consciente que el día de hoy quiero trabajar, ¿no? Y sanar la culpa, por decir algo, ¿no? Entonces vas, buscas ayuda, especializas, lo que sea necesario, ¿no? Cuando esto se regule, no tengo que ser exactamente en el medio, pero digamos, dentro de un rango, ¿no? Lo que va a pasar automáticamente es que se va a mover otro. Porque hay un movimiento emocional dentro de esto. Otra vez, destruyes para construir. Y en esa construcción y destrucción de emociones, mejor dicho, de hábitos, se van a mover emociones. Por ende, lo que acá pasó y acá, digamos, te enfocas en ese tema de la culpa, va a salir otras cosas más que están ahí en tu inconsciente y ese es otro trabajo y eso por eso siempre eres un constante aprendiz hasta el día de los días. ¿Te das cuenta? Es así de simple. Y lo pongo Ujú. así, yo lo sigo haciendo. Yo he estado gran parte del año yendo a sesiones de constelaciones. Porque, ok, yo puedo saber mucho, haber estudiado muchas cosas,
pero me di cuenta que llegó un momento que ya no era objetivo y necesitaba una ayuda. Y Ujú. justamente con esa humildad busqué personas, por más que yo supiera hacerlo, que me Y dieran es, esa mano ujú. y que supieran justamente bu- ayudarme en ese proceso. Y listo. Está. Pero te la pongo así, los psicólogos tienen sus propios psicólogos porque también necesitan, o sea, somos humanos, todos necesitamos apoyo y todo, y ser consciente, ¿no? Si tú vas a una persona y te dice, no, yo no necesito, mira, sal corriendo. No, no, mira, para comenzar que te digan, no, sí, estoy, o sea, que vienen hacia ti, porque una cosa es que puedo estar conversando contigo, ¿no? Me Ujú. digas, oye, ¿cómo está tu día? Ah, mira, todo bien, tranquilo. Sí, pero que vienen a la consulta y tú le preguntes, ¿cómo estás? No, todo bien. No, ese es el peor, debe tener mil cosas atrás, ¿no? Entonces, y a nosotros mismos nos ha pasado que nosotros mismos nos hemos ayudado justamente porque buscas eso, esa ayuda, Exacto. mira, a veces Es un apoyo. es un apoyo, a veces simplemente son cosas tan simples como que, escúchame, Exacto. o sea, el apoyo puede ser de muchas formas, pero otra vez, comienza tú ser consciente de decir, esto es lo que me está pasando, estoy teniendo estos pensamientos, me está generando todo esto en mi vida, ¿cómo se llama? En mis sensaciones, en mi cuerpo, ¿no? Porque lo va a expresar tu cuerpo, entonces, ¿qué hago con esto? ¿No? Ujú. Puedes hacerlo tú mismo, sí, hay muchas veces, hay muchas formas de que puedas hacerlo tú y ayudarte a ti. Y si no, listo, buscar ayuda de todo sentido. No tienes necesariamente, estoy diciendo que ir necesariamente a un especialista, ¿no? No Pero, necesariamente. pero tu Ujú. pareja te puede ayudar simplemente escuchando, un amigo te puede ayudar escuchando, ¿no? Ujú. Mira, hasta a veces los mismos animales, el hecho de estar con ellos también son muy limpiadores de todo. Entonces, pero ahí tú tienes que ver bajo esa conciencia de cómo vas, cómo sigues en ese proceso diario y decir, ok, pues acá la idea es, tienes como tres etapas, o avanzas, o retrocedes, o me quedé inmóvil. O te ¿Qué etapa está en estancas. tu proceso? Entonces, si estás avanzando, perfecto, estás avanzando. Y si te trabas, ok, hay que buscar otra forma de enfocarlo, hay que buscar quizás ahí sí un especialista o varios especialistas. Yo les digo, yo he pasado por tres consteladoras, tres. No porque una sea mejor que la otra, sino que busqué mejor otro tipo de ayuda, busqué otro tipo de enfoque y las tres me ayudaron. Ujú. Ese soy Ujú. yo. Es así de simple, porque también un tema de cómo conectas con la persona, con lo que estás conversando en ese momento, con lo que estás trabajando. Y no es malo ninguna, o sea, es así de simple, ¿no? Como antes puede haber sido con una. Normalmente, por ejemplo, a fin de año yo voy con otra persona, así como yo puedo hacer Reiki, yo puedo limpiarme a mí mismo, como hacen los psicólogos, que ellos también pueden con sí mismos, también buscan otro psicólogo. Bueno, nosotros, los reikistas, también yo por lo menos busco otra persona que también hace Reiki para que me limpie a mí. Y yo la limpio a ella. Ujú. Ujú. Y así nos ayudamos. Es otra Ujú. forma, por ejemplo. Así es, Milko. Y bueno, pues la hora se nos pasó de nuevo y Eso te de iba a decir, tanto, Fe. Eso te iba a decir, ha volado tanto como que siempre. sí. Seguiremos definitivamente ahondando acá porque es un tema bastante extenso. Simplemente les quiero dejar ese pensamiento de sean conscientes de lo que por lo menos sale de su boca, las palabras que dicen, ¿no? Y tengan cuidado si están hablando desde la escasez, ¿no? Como les decía, hacer poco a poco, o a veces cuando dicen gracias, tú dices de nada, o a veces el decir, por ejemplo, mucho quiero es una escasez, ¿no? Puedo decir lo necesito o tengo, ¿no? O que es muy típico, es, lo voy a intentar, mejor no lo hagas, es lo voy a hacer o Ujú. no lo voy a hacer, porque eso también es ser sincero contigo mismo. Bueno, como siempre, Fidi, ha sido un placer, muchas gracias por estar acá, nos vemos, gracias a todos los que han participado, los que han escrito, Nelly por ahí que nos ha escrito, bueno, también está Ana Karina, Sandra, bueno, los demás que han estado por ahí. Nos vemos, como siempre, el próximo jueves, a la misma hora, 7 de la noche por Instagram, con otro tema más interesante. Que tengan una gran noche, un buen fin de semana, Fi. Muchas gracias por estar acá.
A ti, Milka, también te mando un abrazo, buen fin de semana y vivan conscientes. Sean conscientes. Así es. Un abrazo. Cuídense. Cuídense. Bye. Chao, chao.